Hay personas que se pasarán la vida entera esperando una señal, cuando el universo ya está gritando. Y lo más curioso, los mayores cambios no se producen cuando todo está bien, sino cuando decides creer antes de ver. Eso es lo que me hizo cuestionarlo todo. ¿Y si lo imposible solo existe para probar qué tan preparado estás para algo más grande? La mayoría de la gente cree que un milagro es suerte, pero descubrí que el milagro es una ciencia espiritual. Hay un código, hay un orden, y hay un momento exacto en el que todo empieza a manifestarse. El detalle es que este momento no es suficiente para quienes solo lo piden. Llega para quienes han aprendido a alinearse con lo invisible. No me refiero a pensar en positivo ni a repetir frases ya hechas. Me refiero a acceder a leyes que desafían la lógica común y te ubican en la frecuencia de lo que aún no existe, pero que ya está en camino. Y cuando entiendes esto, empiezan a suceder cosas increíbles. Rápido, precisamente, como si todo estuviera esperando a que desbloquearas el punto justo de tu energía. Cada vez que me enfrentaba a lo imposible, me daba cuenta de que no estaba ahí para detenerme, sino para revelármelo. En cada momento en que la realidad parecía gritar, «Esto no puede suceder», algo dentro de mí susurraba con aún mayor fuerza. ¿Y si sucede? Descubrí que los mayores milagros no comienzan afuera, sino adentro. Cuando mi mente acepta esta verdad y mi espíritu se alinea con ella, todo comienza a moverse, aunque por fuera todavía parezca estancado. No se trata de esperar una señal mística ni de confiar en las coincidencias. Se trata de decidir, con claridad, que la fe es más real que cualquier diagnóstico, crisis o límite. Hubo días en los que todo decía que no. Pero en lugar de retirarme, cerré los ojos y visualicé que sí. No un sí cualquiera, sino un sí absoluto, que vibra en cada célula, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Es como mirar al abismo y, en lugar de temer caer, saber que estoy ahí para aprender a volar. No por la fuerza, no, por magia, sino porque en ese momento me negué a aceptar la vieja narrativa. Empecé a vivir como si lo imposible ya estuviera roto, como si ese escenario adverso fuera solo un portal esperando ser cruzado. Y fue entonces cuando el escenario empezó a ceder. He visto esto suceder tantas veces, en silencio, en dolor, en duda. Fue en este lugar donde mi fe cobró fuerza. Entendí que el universo no responde a las prisas, sino a la frecuencia. Y cuando ajusté mi vibración, cuando realmente me entregué a la certeza de lo invisible, las señales empezaron a surgir, una a una, como ecos de mi decisión. Todo cambia cuando la visión interna supera lo que muestran los ojos. Es como cambiar de lentes. Mientras muchos solo ven obstáculos, yo aprendí a ver oportunidades escondidas. No porque sea especial, sino porque acepté profundizar más. Y cuando esta nueva mirada se afianza, algo dentro de mí comienza a captar lo que se está preparando al otro lado de la realidad visible. Siempre vi dos tipos de realidad sucediendo al mismo tiempo. Uno es lo que ven mis ojos físicos. Cuentas por pagar, noticias alarmantes, limitaciones corporales. El otro es lo que capta mi conciencia cuando cierro los ojos y silencio mi mente. Son como dos microscopios. Uno revela el caos aparente, el pepino. Otro revela el orden invisible. El secreto siempre ha sido elegir qué lente utilizar. Durante años, me entrenaron para darle más valor a lo tangible, pero me di cuenta de que esta visión externa es miope. Muestra el efecto, no la causa. Comencé a ejercitar mi mirada espiritual como si fuera un músculo. Cada día ajusté mi atención a lo que aún no era visible, pero que ya existía en potencial. Era allí, en lo invisible, donde se diseñaban los milagros. No bastaba con negar la realidad física, pero tampoco tenía sentido aferrarse a ella. Aprendí a navegar entre las dos dimensiones. Sí, pude ver el problema, pero decidí sentir la solución. Cuando alguien me dijo, «Esto es imposible», me pregunté,
¿Pero qué lente está usando esta persona para decir esto? Porque en el campo cuántico, lo imposible es solo una cuestión de perspectiva. Así transformé ambientes. Entré en hospitales donde la lógica era desoladora y opté por mantener otra frecuencia. Si bien los datos decían, no hay esperanza, mi mente ya vio la cura. No por negación, sino por elección. Y al apoyar esta visión, algo empezó a cambiar. Primero en el campo, luego en la materia. La realidad siguió a la fe, no al revés. Esta práctica se ha convertido en un hábito. Cuando me doy cuenta de que todo es demasiado difícil, cambio de objetivo. Me niego a ampliar lo que me limita, porque mientras un microscopio muestra lo que es, el otro muestra lo que puede ser. Y es en este punto cuando lo imposible comienza a disolverse y deja espacio a algo aún más profundo. Nunca creí que lo imposible estuviera ahí para bloquearme. Lo imposible siempre olía a oportunidad disfrazada. Cuando comencé a entender esto, todo cambió. El dolor se convirtió en un pasaje. El problema se convirtió en dirección. Lo imposible, por muy concreto que pareciera, resultó ser un portal oculto, no un muro insuperable. Fue en ese momento que dejé de retroceder y comencé a cruzar. Muchas veces he pensado en el capullo de la mariposa. Él no es un obstáculo, él es el proceso. Lo que parece un límite es en realidad preparación. Cuando la oruga se resiste, no vuela. Cuando se entrega al capullo, surge algo completamente nuevo. Y para mí fue así. Necesitaba dejar de resistirme, aceptar el proceso y dejarme transformar por él. No se trata de fingir que no duele. Ya lloré de rodillas en el suelo, preguntando por qué. Pero fue allí, en ese suelo, que el suelo empezó a ceder. Porque solo quien atraviesa la noche oscura puede ver el sol con mayor claridad. La crisis no vino a destruirme, vino a recordarme de lo que soy capaz. Y lo imposible, cuando lo afronté de frente, reveló una nueva versión de mí mismo. Poco a poco me fui familiarizando con los portales. Empecé a reconocerlos en cada situación que me sacaba de mi zona de confort. Una conversación difícil, una pérdida repentina, una puerta cerrada. Todo esto, ante la fe y la presencia, me llevó a otro nivel de conciencia. Fue como pasar una etapa, pero en el juego de la vida. Hoy, cuando algo parece inalcanzable, sé que estoy ante una nueva invitación. No está a punto de parar. Es para cruzar. Porque detrás de lo imposible hay un territorio al que pocos llegan. Y cada vez que me atrevo a pisar este suelo desconocido, descubro que mi mente, como una antena, comienza a captar señales que antes parecían inalcanzables. Me tomó un tiempo comprender que mi mente no era solo un espacio de pensamiento, sino una verdadera antena. Una antena sutil y sofisticada, capaz de captar frecuencias que van mucho más allá de la lógica común. Me di cuenta de que ajustando mis pensamientos, ajustaba mi campo. Y al cambiar de campo, cambié lo que atraía. Fue como cambiar de estación de radio y de repente escuchar una nueva canción al aire. Todo comienza con la señal que estoy enviando. Cuando me quedo estancado en el miedo, en la escasez, en la duda, mi antena se sintoniza. Pero cuando elevo mi mente a la abundancia, al amor, a la certeza, el retorno es diferente. No es teoría, es práctica energética. Comencé a observarme atentamente, como si estuviera calibrando un instrumento. Cada pensamiento es un ajuste fino. Empecé a experimentar con esto con cosas simples. Cuando me desperté, antes incluso de abrir los ojos, elegí la frecuencia de mi día. Gratitud, ligereza, confianza. Y noté cómo personas, situaciones e incluso coincidencias parecían responder a esta elección inicial. Como si el universo escuchara mis pensamientos y dijera, «Vale, ¿quieres vivir esto? Así que tómalo». La mente, cuando se entrena, se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible. Un puente que te permite atravesar estados emocionales y acceder a nuevas posibilidades. Por eso insisto tanto en la meditación, la visualización, la reprogramación. Se trata de sintonizarnos,
Y cuanto más clara sea la frecuencia que emito, más rápida será la respuesta que recibo. Esta conciencia me llevó a desarrollar prácticas diarias, como alinear la respiración con la intención, crear imágenes mentales poderosas, pronunciar palabras que eleven. La mente, en esta etapa, se convierte en un transmisor central de milagros. Y cuando esto se convierte en hábito, comienza a surgir un nuevo patrón. Un patrón que prepara el escenario para que las leyes sobrenaturales de manifestación comiencen a actuar. Llegó un punto en el que me di cuenta de que manifestarse no era un evento aleatorio, sino un proceso intencional. Un paso a paso preciso, como una danza entre conciencia y energía. Así comencé a organizar lo que ya practicaba intuitivamente en 5 leyes. 5 etapas espirituales que, cuando se respetan, crean el ambiente perfecto para que lo imposible se vuelva inevitable. Y todo comienza con una declaración. La primera ley es la audacia de declarar lo imposible. Decir en voz alta lo que aún no existe, aunque todo parezca en contra. Toda la creación comienza con una palabra, y esa palabra debe tener una alta frecuencia. Cuando dije por primera vez, sanaré, no fue una frase, fue una decisión enérgica. A partir de entonces, el universo empezó a reorganizarse. Luego viene la realineación mental. Es necesario disolver los pensamientos contrarios a la nueva realidad. Comencé a notar cada viejo patrón, cada creencia limitante, y a reemplazarlos con afirmaciones consistentes. Usé técnicas, escribí, medité. Y en ese momento, la mente deja de sabotear y empieza a colaborar. La duda no desaparece de golpe, pero pierde fuerza cuando la fe entra por la puerta grande. La tercera ley es la activación de la fe. Y la fe, para mí, es vivir como si ya fuera real. Caminen, actúen, respiren de acuerdo con lo que aún no ha sucedido, pero que ya está vibrando en el campo. Luego viene la acción temprana. Pequeños gestos en el presente que prueban que ya pertenezco a lo que me llamo. Si quiero abundancia, empiezo a hacer circular el dinero de forma consciente. Si quiero salud, trato mi cuerpo con reverencia. En fin, perseverancia inquebrantable. Porque el campo prueba la consistencia de la frecuencia antes de liberar materia. Vi gente darse por vencida en vísperas de Año Nuevo, y vi a otros que, aún sin ninguna prueba visible, seguían creyendo. Y sucedió algo que parecía imposible. Aquí es donde la manifestación se vuelve sobrenatural. Y cuando esto se combina con la práctica de la gratitud y la visualización, algo aún más poderoso comienza a activarse. Una de las cosas más transformadoras que he descubierto es que el universo responde a la anticipación emocional. Cuando siento gratitud por algo que aún no ha sucedido, envío un mensaje poderoso. Esto ya es real en mi campo. Y así fue como comencé a utilizar la gratitud no solo como respuesta, sino como semilla. Cuanto más le agradecía antes de verlo, más rápido se producía el milagro. La gratitud es el estado emocional de recepción, y no tiene nada que ver con repetir frases vacías. Se trata de sumergirse en el sentimiento de haber recibido, como si ya estuviera presente. Recuerdo momentos en los que todo a mi alrededor indicaba escasez, pero dentro de mí estaba celebrando la abundancia. Y poco a poco, llegó, casi como si hubiera sido convocado por ese sentimiento. La visualización fue mi aliada en este proceso. No bastaba con pensar, necesitaba ver. Crea escenas mentales con ricos detalles, huele, escucha sonidos, percibe texturas. Transformé mi mente en un escenario donde lo imposible ya había sucedido. Y cuanto más vívida es esta visión, más fuerte es el campo que creé a mi alrededor. Era casi palpable. Combiné estas prácticas a diario. Me senté, respiré, visualicé y di gracias. A veces durante 5 minutos, otras veces durante 1 hora. Pero lo que importaba era la intensidad, no el tiempo. Esos momentos se convirtieron en portales de transformación. Mientras el mundo decía todavía no, yo ya estaba experimentando el ya es.
Fue en esta frecuencia que entendí la tríada: visualizar, declarar y materializar. Cada uno de estos pasos me llevó a un nuevo nivel de alineación. Y cuando esto se volvió rutina, algo diferente empezó a aparecer en el campo, una vibración creciente que anunciaba que algo estaba a punto de desbordarse. Siempre he notado que hay un momento exacto en el que todo cambia. No es cuando espero, ni cuando insisto. Entonces es cuando llego a un punto de ebullición interno. Así como el agua solo hierve después de alcanzar los 100 grados, el milagro solo ocurre cuando la frecuencia de la mente y el corazón alcanza el umbral necesario. Y no puedes forzar esto, puedes cultivarlo. Viví momentos en los que todo parecía a punto de desmoronarse. Fue allí mismo, donde el milagro empezó a gestarse. El campo vibratorio estaba acumulando energía, como una presa a punto de romperse. Y cuando se rompió, el cambio fue inevitable. Pero el secreto estaba en no abandonar la frecuencia antes de tiempo. Era confiar en que aún sin verlo ya estaba todo preparado. Muchas veces pensé en cruzar el Mar Rojo. No fue antes ni después. Fue en el momento exacto. Cuando los pies tocaron el agua, el mar se abrió. Esto me enseñó que la perfecta sincronicidad solo se revela cuando hay una entrega total. No se trata de tiempo cronológico, sino de madurez energética. Es cuando el campo siente que estoy listo cuando responde. Por eso insisto tanto en la constancia emocional. No basta con creer durante 2 días y luego perderse en la duda. Es necesario sostener el estado de certeza hasta que se produzca el desbordamiento. Y a veces llega ese punto en el que ya no hay resistencia, cuando ya no intento controlar, sino simplemente permitir. El desbordamiento no se empuja, él es liberado. Es en este espacio, donde la fe ya reemplazó al miedo y la visión reemplazó a la duda, donde todo comienza a manifestarse de manera acelerada. Y a este ritmo, algo se activa dentro de mí, una fuerza que ya no depende del exterior. Y esta fuerza es la que sostiene la última clave, la más poderosa de todas, la persistencia que traspasa cualquier barrera. La mayoría de las personas se dan por vencidas a pocos centímetros de un milagro. He visto suceder esto tantas veces que necesitaba convertir la perseverancia en una ley interna. Entendí que la realidad pone a prueba la consistencia de mi energía antes de liberar algo nuevo. No como castigo, sino como proceso. La creación no responde a un deseo pasajero, sino a una frecuencia firmemente mantenida, día tras día. Persistir no es tocar a la misma puerta esperando que se abra, es tocar con conciencia, con fe renovada, sabiendo que cada golpe no está dando forma a la puerta, sino a quien me convierto cuando insisto. En cada momento de duda, elegí quedarme. Y no se trataba de permanecer pasivo. Fue activo, decidido, lleno de intención. Como quien sabe que algo más grande se está formando, incluso sin pruebas. Recuerdo noches en las que todo parecía estar en calma. Sin señales, no hay progreso. Pero dentro de mí dije, sigue adelante. Porque aprendí que el campo siempre se está organizando. Incluso en silencio. Incluso a falta de resultados. Fue como plantar una semilla y regarla, incluso sin verla, germinar. La persistencia se convirtió en mi combustible invisible. Es muy fácil mantener la fe cuando todo va bien, pero el verdadero salto cualitativo ocurre cuando la fe permanece viva incluso sin garantías. Cuando ya no existe un plan B, solo una certeza inquebrantable. Y fue precisamente en estas fases donde vi los mayores trastornos. Porque mientras el mundo me decía que parara, mi convicción me decía que siguiera adelante. Fue esta persistencia la que sostuvo todo hasta ahora. Y es lo que sostiene a los visionarios, a los curadores, a los cineastas. Porque en algún momento la fe sostenida se convierte en materia. Y cuando este asunto aparece ante tus ojos, todo cobra sentido. Pero antes de eso, siempre hay un momento de silencio. Un momento donde todo parece demasiado tranquilo. Y ahí es exactamente donde comienza la preparación para un nuevo ciclo.
Ahora que todo está claro, solo queda una pregunta. ¿Cuánto tiempo esperarás para que el mundo cambie? Si el poder de crear la nueva realidad siempre ha estado dentro de ti. Nada de lo que se ha dicho aquí es simplemente para admirarlo. Es para vivirlo. Porque el universo no responde a quienes saben. Responde a quienes vibran, a quienes actúan, a quienes apoyan la visión incluso cuando nadie más cree. ¿Cuántas veces has sentido que estabas cerca, pero algo te detuvo? ¿No fue precisamente la falta de ese último paso de fe? ¿Y si este vídeo fuera el empujón que necesitabas para superar lo que parecía imposible? Comience hoy. Medita, visualiza, declara. No espere el escenario perfecto. Cree el escenario perfecto desde adentro hacia afuera. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Vas a dejarlo pasar o lo vas a utilizar para transformar cada área de tu vida? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Cuáles de estas leyes has vivido en la práctica? Y escribe la frase en los comentarios. Ya estoy vibrando mi milagro. Esta frase tiene un poder enorme y escribir es una forma de declarar.